Pues esto, vamos a hablar de estos casos y vamos a empezar, por ejemplo, con el caso de Diana Quer. Cuéntanos un poco cómo fue el caso, cómo desarrolló así un poco en líneas generales, por si hay alguien que no viva en este país y no se haya enterado de cómo fue el asunto. O sea, quien más y quien menos conoce a Diana Quer, conoce al Chicle, que es su asesino. Esto fue en agosto del año 2016. Ella estaba veraneando ella era de Madrid, vivía con su madre y con su hermana y estaba veraneando en Apobrado Caramiñal, pues con su familia en la playa. Y en las fiestas del Carmen, había salido con sus amigos, pues como una chica normal, si es una chica súper alegre, 18 años, súper joven, y se volvía a su casa por la noche, cuando fue asaltada por José Enrique Abuingey, el Chicle, que era como se conocía en la zona. La abordó, la metió en el maletero de su coche y se la llevó a una nave abandonada que era de su propiedad en la parroquia de Asados, muy cerquita además de la vivienda en la que él residía con su madre. Por el camino tiró el móvil y cuando llegó a la nave, allí pues abusó de ella. No se sabe exactamente en qué situaciones o en qué condiciones porque no se pudo determinar en sentencia, pero sí está probado que cometió una agresión sexual contra Diana, la ahorcó con una brida y la metió en un pozo, la ocultó en un pozo, la desvistió y la ocultó en un pozo lastrado con hormigón para que no sumergiese. Y no fue hasta dentro de 500 días después, 490 y algo, que se pudo descubrir el cuerpo de Diana. Este es un caso que nos impactó a todos muchísimo, porque además tardaron como bastante tiempo en encontrarlo. Sí, fueron casi 500 días de búsqueda y sobre todo una búsqueda como muy puntualizada, muy puntillosa, porque sí es verdad que la Guardia Civil, que al ser una parroquia es Guardia Civil, lo tenía como sospechoso. ¿Sabes? Cuando tú sabes que esa persona fue, o tienes todos los pálpitos de que esa persona fue, pero no tienes nada con lo que demostrarlo, o nada que te valga para poder detenerlo, para poder imputarlo, para poder... No había nada contra él. Sin embargo, los investigadores aquí hicieron un trabajazo, pero de la leche, y gracias a las antenas de telefonía reconstruyeron un año después la noche en la que había desaparecido Diana, y es verdad que de un día normal a los días de fiesta la población allí en Apobra se multiplicaba. Entonces, cuando tú, por ejemplo, un teléfono móvil pasa por delante de una antena, pasa por un sitio concreto, una antena de telefonía lo capta. Sin embargo, cuando hay tantísimas personas, una antena de telefonía no es capaz de captar el de todos, entonces se diversifica. Y fue ahí cuando se dieron cuenta que es normal que en fiestas los dos, el móvil de Diana y el móvil del Chicle, no lo captasen temas distintos. Por eso al principio les daban diferentes y decían, claro, no puede ser él. No tenían pruebas contra él. Y de repente, cuando hicieron la reconstrucción, se dieron cuenta de que sí, encontraron la primera y luego, pues nada, lo detuvieron y terminó confesando, porque la Guardia Civil hizo bien su trabajo. Claro. ¿Qué es lo que hace que el Chicle sea como un depredador sexual de manual? De manual, sí, porque lo es. Es sobre todo porque tiene un patrón que se va repitiendo, un patrón de conducta que se repite. Primero lo hizo con su excuñada, se llamaba Vanessa, si no me equivoco, en el 2005, ya abusó de ella, y aparte con el mismo patrón que con el resto de chicas. La llevó con su coche a un sitio descampado, un sitio solitario, y allí abusó de ella. Luego lo hizo con Diana, es también el mismo perfil de chica, además, una chica jovencita, pues delgaditas, altas, de pelo así más o menos largo, morenito, y luego lo intentó una tercera vez, aquí no lo consiguió, y es más, gracias a que se frustró este tercer ataque, fue por lo que también se precipitó un poco la detención, lo intentó con una tercera chica y fue igual. Me refiero, la abordó en el coche, intentó meterla en el maletero. Por suerte, esta chica, que también era súper delgadita y súper finita, pero pudo zafarse de él. Y además, él es una persona que busca el control, el poder para poder satisfacer sus necesidades sexuales. Y eso es muy, muy prototipo de los depredadores sexuales. Son personas muy manipulables que disfrutan, sobre todo con el dolor ajeno. O sea, es una persona que tiene hasta rasgos de psicopatía, ¿no? Que decimos esta manipulación, este egocentrismo incluso, porque él en el juicio no te creas que mostró algún tipo de arrepentimiento. Me refiero, él se mostró hasta un poco pavoneante, altivo, ¿no? Como, sí, muy, muy altivo con las preguntas del fiscal o de las partes. Él estaba encantado de su situación. Encantado de conocerse, como quien dice. O sea, no, en ningún momento mostró ningún ápice de arrepentimiento. No lo hubo. Y es una persona también muy impulsiva. O sea, se nota porque yo creo, o es una teoría mía, que él no iba a violar a Diana. Me refiero, no salió a decir voy a buscar a una chica y voy a agredirla. Simplemente es una persona
tan impulsiva que no es capaz de controlar esos instintos. Se le fue de las manos. Más que se le fue de las manos, es que no es capaz de controlar, necesita buscar ese control para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, la cogió a ella como pudo haber cogido a otra. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, eso denota muchísima inmadurez. O sea, es una persona con rasgos psicopáticos y tremendamente inmaduro. Y si no lo hubieran cogido, ¿se hubiera convertido en un asesino en serie? No sé si un asesino en serie... Bueno, puede ser, porque sí es cierto que el patrón de los asesinos en serie es dejar un tiempo de enfriamiento entre sus casos. Yo creo que a Diana, no digo que no quisiera matarla, pero sí que es cierto que la mató para borrar las pruebas de otro delito, que había sido la agresión sexual. O sea, yo creo que la llevó a la nave con la idea de violarla. O sea, eso es así, porque no te la llevas a una nave, no tienes unas bridas ahí de repente en un coche porque sí. O sea, está claro que hubo una agresión sexual previa y yo pienso que para poder ocultar este primer delito, pues decidió matarla, porque así pues te aseguras que no pase nada. ¿Que le hubiese pasado lo mismo a la segunda chica? Pues no tengo ni idea, es bastante probable que sí. A la excuñada entiendo que no pasó porque estaba en su círculo familiar y sería muy claro apuntar hacia él o dirigir la investigación hacia él, pero con una persona ajena de la calle que es pues, cualquier persona, es posible, no lo descartaría. Por su perfil no se descartaría. A mí lo que me sorprende de esto es que... eso que dices de que él primero lo hizo con su cuñada. Y de hecho creo que su cuñada como que lo transmitió al resto de la familia y nadie como que le restaron importancia. Le restaron importancia. Entonces yo creo que en cierta medida refleja un poco, digamos que un modelo social en el que las agresiones sexuales están como toleradas y es como de... No le des importancia a eso, mujer. Sí, más que no darle importancia a la relación sexual, yo creo que no la creyeron directamente. O sea, yo no creo que su familia... o la hermana o los padres de la chica creyesen en ningún momento que era verdad. Y es más, él lo contó durante varios testigos cuando fue el juicio por la violación de la excuñada. Sí que contó que él hasta hacía la broma de creería que era mi mujer y claro, la toqué, jaja, me refiero. Él hasta estuvo haciendo coñas y bromas con ese aspecto, como banalizándolo completamente, haciendo como que es una tontería que dice ella, que tenía que 16, 17 años, creo que era menor todavía. Haciéndola de menos. Además, una menor incluso. Sí, o sea, yo, es que si todavía no recuerdo mal, creo que tenía 17 más todavía. Grave, tío. Sí, a nivel penal sí. Bueno, a nivel social me parecen igual, por supuesto. Bueno, es más vulnerable un menor. Claro, ¿no? pero me sorprende de que vivimos en una sociedad en la que se le resta importancia o no se le da credibilidad a una cosa así y que si en ese momento igual alguien le hubiese dado credibilidad a esa chica de 16 años, seguramente... Probablemente. Pero sí es cierto que, bueno, y como pasa con muchos delitos sexuales o muchos delitos contra la mujer, ocurren en zonas íntimas, en zonas aisladas, en zonas apartadas, que la prueba es tu palabra. Ya. ¿Y qué haces con tu palabra y la palabra de él? Ya. Aquí en el Código Penal español, indubio pro reo, en caso de duda, se beneficia al acusado. Y el principio de inocencia pues impera siempre. Entonces, ese señor, que era mucho más mayor que ella, la amenaza con un cuchillo, con un arma blanca, una navajita, creo que era, o una navaja, vamos, lo que sea, pues no hablas y si lo mínimo que transmites te tachan de loca, pues claro. sigues con tu vida, pero con una mochila de la leche. Claro. Este caso tardó en resolverse muchísimo tiempo. Tú decías antes que el trabajo de la policía que fue súper bueno. Sí. ¿Por qué tardó tanto en resolverse? Yo creo que también tardó un poco bastante en resolverse por el tema aura mediática que se le dio. Me refiero, porque un poco la Guardia Civil, que le hizo muy bien su trabajo, yo no me voy a meter, pero sí es verdad que colaboró un poco, contribuyó un poco a que ciertas teorías que yo creo que ellos internamente sabían que no iban a ir a ninguna parte, las alargaron con el fin de quitarse un poquito la mochila de Dios mío, es un caso súper mediático, necesitamos resolverlo ya. Entonces creo que le dieron cierta validez ellos mismos a hipótesis que no tenían mucho cari, ¿sabes? No tenían mucho sentido. Sí. Entonces creo que lo fueron alargando hasta que realmente fue porque él cometió un error. Sí. Si él no llega a intentar abordar a esa chica y le sale mal, porque le salió mal, igual habría 2 chicas desaparecidas. Ya. En la cifra esa de 6.200 casos activos que decías, pues igual las 2 chicas, si no se hubiese frenado, estarían ahí. Ya. Porque tú crees que un caso se haga muy mediático perjudica. Sí y no. Me refiero, es verdad que cuanto más bombo le des, los poderes públicos, por así decirlo, porque al final quien está detrás de la policía, de la Guardia Civil, pues es la subdelegación del gobierno, la delegación del gobierno, el ministerio. Entonces, cuanto más explotes tú como sociedad el querer resolver algo, es verdad que ponen más ganas. No sé, no digo que se trabaje mejor o peor, pero que se le da un más toque de atención. Porque hay otros casos con víctimas
con las que igual no empatizamos tanto. Ya. Por ejemplo, mira, pues lo digo, no pasa nada, pero por ejemplo en temas de prostitución, yo veo aquí en Vigo que hubo varios casos de chicas que que ejercían la prostitución y fueron asesinadas y no tienen el mismo tirón, ni se les está detrás a los policías para la Guardia Civil o lo que sea. No quiero decir que no trabajen, sino que a nivel social no se le da ese tirón de orejas de, oye, hay que resolverlo. Sin embargo, en este tipo de casos, pues porque el perfil de la víctima es, joder, que te puede pasar a ti, le puede pasar a ella. Que empatizas. Empatizas más. No es que merezcan más o menos resolución, es evidente que no, las dos merecen saber quién las mató, claro, en todos obviamente. los casos. Pero creo que sí que se empatiza, es más fácil empatizar con unas personas que con otras. Lo ves que te puede pasar a ti, a tu vecina, a tu hija, y tal. Entonces reiteras que se resuelva, lo pides. Y entonces eso también juega un poco en contra de la investigación, porque es eso, te ponen una mochila que tú haces lo que puedes con los medios que tienes, porque tienes muchos más casos. Si solamente tuvieses un caso, sería fácil, pero no es así. Ya. Y el tema o sea, lo que es este juicio, el juicio, el caso, todo en sí, ¿qué podemos decir? ¿Qué enseñanzas nos deja? ¿O qué podemos decir que...? Cambiar. Sí. Yo diría cambiar muchas cosas, porque joder, fue un escarnio público. O sea, fue un escarnio público de la familia. O sea, yo creo que, y no quiero tampoco proteger a la prensa, porque yo también he escrito de esto y seguramente he escrito auténticas barbaridades. O sea, barbaridades en el sentido de temas de que no tenían nada que ver con Diana. Totalmente. Yo creo que el problema de este caso es que como no... Incluso hasta ayudamos, sin pretenderlo, pero incluso ayudamos un poco a los padres a digerir lo que fueron esos 500 días de no tener ni idea de la niña. ¿Sabes? Porque al final yo creo que no saber dónde está tu hija, doy por hecho que imaginaban que habría fallecido, que estaría muerta, vale. Pero no saber dónde está, no poder saber qué le ha pasado. Y al final, pues creo que salieron esos trapos sucios, ¿no? Porque se hablaron un montón. Sí, de cosas de ellos que estaban divorciados. De temas de malos tratos físicos, de la custodia de la hija menor, que era una menor y salió por todas las televisiones hablando de una menor. Yo creo que se hizo un escarnio de la vida familiar del matrimonio, y creo que incluso a ellos les valió un poco cogiéndolo muy con pinzas, para evadirse del trauma que estaban pasando. Pues puede ser. Por la hija. No quiero decir que le hiciésemos un favor, porque se hizo mal y está mal. Y yo, vamos, entro en el mea culpa también en algunas informaciones que seguro he escrito sin maldad, pero que iban encaminadas a, pues la jueza otorga la custodia de la hija al padre. Sí, que a mí claro, qué me importa. Claro, sí. O sea, ¿y eso qué tiene que ver con la desaparición de la niña? Pero, o sea, se supone que esto ya es curiosidad. Tenéis como en periodismo tenéis un código deontológico. Sí. Y hay ciertos límites que no se pasan. Y, por ejemplo, y hablar de custodia de una menor en un caso de desaparición, ¿no se está saltando en cierta medida? Sí, o sea, para mí sí. Que escribo de ello igualmente, también. Pero, me lo salto. Sí, me refiero, porque ¿sabes qué pasa? Que al final es como que estás deshumanizando un poco a los implicados. Totalmente, o sea, totalmente. Ya te digo, yo creo que en alguna de estas informaciones habría escrito la palabra Diana Quer una vez. Luego el resto de informaciones eran, pues eso, que si la madre Diana López Pinel hizo no sé qué, que si el Juan Carlos Quer hizo no sé cuánto, que Porque al final, como la investigación es cierto que no trascendía muchos datos o no se conocían muchos más datos porque no había todavía asesino o sospechoso, entonces, pero la sociedad te pedía seguir dando temas de Diana Quer. Ya. Entonces tenías que sacártelos de la manga. Que no quiere decir que fuesen mentira, porque no, por ahí no, yo al menos en mi caso o en mi periódico no hemos mentido en ese aspecto nunca. O no hemos dado informaciones que no estuviesen más o menos confirmadas. Pero sí que tocábamos temas que dices, tú, ¿esto qué tiene que ver con la desaparición? O sea, ¿qué favor estás haciendo? Sí, incluso o que a la sociedad? aporta al caso, no aporta nada. No aporta absolutamente nada. Es más amarillismo que otra cosa. Es, como diríamos nosotros, no dejar morir el caso. ¿Sabes? Que el tema de Diana Quer no se diluya, porque es un tema que socialmente interesa muchísimo, es un tema que tú colgabas cualquier cosa de Diana Quer o de Débora, que hablabas antes, o de Asunta, y se lee. Entonces tú también te debes un poquito a quien te lee. Y si quien te lee te pide temas de Diana, pues le das temas de Diana, que no son mentira, no son inventados, pero que no tienen nada que ver. ¿Qué flaco favor estás haciendo a la búsqueda de esta? Pero luego el tema de las desapariciones, de asesinatos y no sé qué, con cómo los trata la prensa, es un tema como recurrente. Es como que realmente como que no aprendéis. Porque es como, por ejemplo, el caso Alcácer, que se fue un circo. El caso Baninkoff, otro circo. Entonces es como que hay una desaparición, como sea muy mediática, la prensa es que realmente monta circos a veces. Sí, a ver,
ver, monta circo. Yo entiendo que a veces es como que el público a veces también demanda consumir ese tipo de contenido. Es que la gente lo consume. Sí, pero creo que como prensa tienes cierta responsabilidad o... Toda. ¿Sabes? Cierta, yo te diría que toda, eso es porque así. es que ¿dónde está el límite? ¿Dónde pones el límite? O sea, yo, por ejemplo, hablo desde Porque mi te conviertes en experiencia. The Sun en 2 minutos. Sí, ¿sabes? yo hablo desde mi experiencia y nosotros, al menos en Faro, en mi periódico, joder, tenemos muchísima cautela. Muchísima cautela. Los nombres, con pinzas. XTEM se confirman 1000 veces antes de dar una información, porque es cierto que con el tema de la web está la excusa de entras y lo cambias y ya está. No, tío, pero Claro. alguien lo ha leído ya. Ya. ¿Sabes? Alguien lo ha leído. Entonces hay ciertas líneas que no deberíamos pasar. Bueno, si las tratas, a ver cómo lo digo, si las tratas con cierto rigor, si las tratas sin hacer mal a nadie o sin intentar buscar ahí rascando algo que no hay, yo creo que no digo que tenga que imperar la información, pero entiendo que la gente quiera saber y entiendo también que tú como periodista tienes que dárselo con cuidado. Pero, por ejemplo, casos. yo qué sé, la custodia de la menor en el caso de Diana Kerr no aportaba nada. Nada. Ahí sí que Y había puedo ni cámaras, defender nada. había cámaras en la puerta del juzgado. Sí, pero también yo creo que es lo que decía antes, yo creo que también la familia contribuyó un poquito a ello, porque también para ellos era una forma de decir, vale, me tengo que dedicar a algo. Sí, me tengo que dedicar a algo, tengo que pensar en otra cosa que no sea en la desaparición de mi hija. Entonces, cuando a veces se mete un poquito con la madre o con el padre de este circo que crearon, pues yo creo que en el fondo, otra vez con pinzas, les vino bien para intentar eso, evadirse un poquito de la putada que estaban viviendo, de lo que estaban pasando, porque tuvo que ser horrible eso, pero horrible. Ya. Tantos días sin saber qué pasó con ella, porque una cosa es que pues sepas dónde está y que murió y que estés buscando a su asesino. Sí, 500 días más o menos. Son casi 2 años. Y si no llega a ser porque otra chica casi acaba como Diana, igual no aparecería. Joder, pues es que es una putada. A mí, ¿sabes qué me pasa con estos casos que son como tan locales? Que yo creo que nos pasa a todos. Que es como suceden en sitios por los que tú pasas y en los que tú has ido y tú reconoces y luego los ves en la tele y ves el puente y ves el sitio donde tiraron el móvil y son sitios por los que pasas todos los días. Es como que conectas tanto que al final es como súper fácil conectar con esos y es normal que se hagan con ello. Exacto, porque dices, hostia, pero es que si yo he paseado por ese paseo 50 veces, si yo he ido a las fiestas de, ¿sabes? Sí, de Apobra. Sí, yo he ido, he coincidido en el instituto con la hermana de no sé quién, ¿sabes? Sí, por eso aquí en Vigo el tema de Débora, lo que te decía claro, antes. Al final es como se hace como una familia muy local. Tú sientes que es un caso que conoces, que llegas a conocer a Débora. Sí. Y, por ejemplo, en el tema de Diana, yo y estoy segura que mis compañeras también, que no somos de Apobra y no cubrimos Apobra, pero sí que nos fuimos hasta allí. O sea, nos fuimos hasta allí, pero para hacer el recorrido que hizo Diana. O sea, como que queríamos entender qué es lo que podía haber pasado, qué es lo que podía haber sentido. Yo qué sé, porque al final llegas a empatizar con esa familia. Es que puedes ser tú, me refiero. Sí, claro. Perfectamente. Sí, y sobre todo si pasa, pues eso, a 100 kilómetros, como menos, de tu localidad. Pues normal.